La biblioteca estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de tela desgarrándose. La camiseta de Madison Walker se rasgó en el hombro, dejando al descubierto una cicatriz irregular que descendía desde su clavícula hasta la parte superior del brazo. 4 chicos la rodeaban, y sus risas resonaban en las paredes como vidrios rotos. Pero Madison no lloró, no gritó, ni siquiera se estremeció. En cambio, sus ojos se volvieron fríos, más oscuros que la tormenta de octubre que se gestaba afuera de las ventanas de la preparatoria Westfield. Lo que sucedió a continuación cambiaría por completo la manera en que esos chicos entendían la fuerza, el dolor, y lo que realmente significaba ser un hombre. Antes de contarte cómo Madison, una chica callada y con la mitad del tamaño de ellos, transformó a estos matones en defensores de la vulnerabilidad y la sanación. Quiero tomarme un momento para agradecerte por estar aquí. Historias como la de Madison existen por todos lados, esperando inspirar cambios. Si esta historia te conmueve, considera darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu participación ayuda a que estos mensajes lleguen a quienes más lo necesitan. Y si te nace apoyar la creación de más historias que lleven luz a los lugares oscuros, puedes hacer clic en el botón de gracias debajo de este video. Ahora sí. Déjame llevarte al momento donde todo comenzó. 2 horas antes. Madison estaba sentada sola en su mesa habitual, en la esquina trasera de la biblioteca. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, proyectando sombras largas sobre la alfombra desgastada. Pasaba los dedos sobre unas notas escritas a mano en los márgenes de un manual táctico, con la letra cuidadosa de su padre aún visible tras 2 años. «Recuerda, Madison», decía una de las notas. «Los verdaderos guerreros eligen sus batallas». Sus ojos se detuvieron en esas palabras, sin saber que su mayor batalla estaba cruzando la puerta de la biblioteca en ese mismo instante. Tyler Morrison fue el primero en entrar, su estatura de más de 1,90 m llenando el marco de la puerta. La chaqueta deportiva del mariscal de campo le quedaba ajustada en los hombros, los mismos que habían llevado a Westfield a campeonatos estatales 2 años seguidos. Detrás de él venía Brandon Hayes, todo músculos y 0 empatía. El linebacker al que los equipos rivales llamaban el martillo por sus embestidas brutales. Kyle Peterson fue el siguiente, campeón estatal de lucha con brazos como cables de acero. Y por último, Derek Chen, el cerebrito que había cambiado su integridad por la protección del mismo grupo al que ahora seguía. Madison sintió su presencia antes de verlos. Un cambio en el aire, como cuando los depredadores entran en el terreno de caza. Siguió leyendo. Su respiración constante y controlada. Su padre le había enseñado que el pánico era el enemigo de la supervivencia. Mantente tranquila, evalúa, adáptate. Resonaba su voz en su memoria. Contó sus pasos sin levantar la vista. 4 pares. Pesos diferentes. El andar confiado de Tyler, los pasos pesados de Brandon, el desliz silencioso del luchador de Kyle, el arrastrar nervioso de Derek. Bueno. La voz de Tyler cortó el silencio como una navaja. Mira nada más, la señorita Nadie, leyendo su librito toda solita. Madison pasó la página con movimientos deliberados, sin apuro. La acción fue tan casual, tan desdeñosa, que la mandíbula de Tyler se tensó. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Los mariscales de campo estrella no eran ignorados, y menos por chicas calladas que almorzaban solas y nunca iban a los partidos. «Hey», Tyler golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido estalló en la biblioteca como un disparo. «Te estoy hablando finalmente». Madison levantó la mirada. Sus ojos grises se encontraron con los marrones de Tyler. Y algo en esa mirada lo hizo retroceder. Aunque fuera por reflejo, no había miedo allí. No había sumisión. Solo una evaluación tranquila, como si estuviera calculando cuántos movimientos le tomaría derribarlo.
¿Puedo ayudarte en algo? Su voz era baja, controlada. Cada palabra cuidadosamente medida. Brandon soltó una risa seca. ¿Sí? Puedes ayudarnos, verás. Tenemos este ensayo para el lunes. Historia de México. Y pensamos que alguien que pasa todo su tiempo aquí debe ser lo suficientemente lista para hacerlo. 4 ensayos. De hecho, agregó Kyle, tronándose los nudillos. El sonido estalló en el aire como cohetes, uno para cada uno de nosotros. Derek se removió incómodo. Sus ojos iban de Madison a la salida. Chavos, tal vez deberíamos... ¡Cállate! Derek lo interrumpió Tyler. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Recuérdalo. Madison cerró su libro con lentitud, sus movimientos fluidos. No voy a hacer sus ensayos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. El rostro de Tyler se oscureció, el rojo subiendo por su cuello. Nadie le decía que no a Tyler Morrison, su padre, borracho y amargado por una carrera fallida en el fútbol profesional. Le había metido esa lección a golpes desde que podía caminar. Toma lo que quieras, nunca muestres debilidad, jamás te eches para atrás. Creo que no entiendes. Tyler se inclinó hacia ella, su aliento cargado de bebidas energéticas y arrogancia. Esto no es una solicitud. 4 de nosotros, una de tú, haz la cuenta. Madison se puso de pie, y los 4 chicos se pusieron tensos. Era más pequeña que cualquiera de ellos, tal vez 1,60, y ni 50 kilos mojada. Pero algo en la manera en que se movía suavemente, con precisión, como agua fluyendo alrededor de piedras, activó una alarma en sus instintos. Los animales en peligro no se movían así. Los depredadores, sí. La cuenta. Madison levantó su libro, abrazándolo contra el pecho. 4 chicos que no pueden escribir sus propios ensayos intentando intimidar a una chica que sí puede. ¿Esa cuenta? El rostro de Brandon se puso rojo. Escucha. Mocosa. Su mano salió disparada para agarrarle el hombro. Madison se movió más rápido que el pensamiento. Cambió su peso. Giró sobre su pie izquierdo, y la mano de Brandon atrapó solo aire. Tropezó hacia adelante, desequilibrado. Y Madison ya estaba 2 pasos más allá. ¿Cómo hizo eso? La voz de Kyle se apagó, genuinamente desconcertado. Los ojos de Tyler se entrecerraron. Pura suerte. ¡Agárrenla! Esta vez Brandon y Kyle se movieron al mismo tiempo, intentando rodearla. La mente de Madison procesó sus movimientos en milisegundos. Brandon venía por la izquierda, delatando su intención con los hombros. Kyle por la derecha, más bajo, preparando una maniobra de lucha. Movimientos amateur. Su padre se habría reído. Retrocedió, usando la mesa como barrera. Brandon estiró el brazo para quitarle el libro. Madison lo dejó acercarse, y luego lanzó su codo hacia arriba. No lo suficiente para fracturar, pero sí para que sintiera un dolor agudo que le recorrió el antebrazo. Brandon gritó, retirando la mano. «¿Sabe algunos movimientos?», dijo Kyle, con un nuevo respeto en la voz. «Interesante». Interesante. La voz de Madison seguía estable, pero en sus ojos brilló algo. Un recuerdo. Tenía 8 años, en el patio trasero. Su padre con su uniforme de entrenamiento de los SEAL, enseñándole lo básico. Los codos son armas sorpresa, Madison. A corta distancia, impacto devastador. Pero solo úsalos cuando sea necesario. Tyler ya había visto suficiente. Cargó hacia adelante, intentando aprovechar su ventaja de tamaño. Madison pudo haber esquivado otra vez. Pudo haber mantenido la distancia, pero necesitaba que entendieran. A veces, la mejor defensa era dejar que el enemigo creyera que había ganado. Las manos de Tyler fueron directo al libro. El manual táctico que su padre había anotado durante su última misión. Lo único que le quedaba de él, además de los recuerdos y la cicatriz. Sus manos se encontraron en el lomo del libro. Tyler tiraba con fuerza. Madison se mantuvo firme. «¡Suéltalo!», gruñó Tyler, jalando con más fuerza. Lo inevitable ocurrió. El lomo del libro,
Debilitado por años de uso y amor, cedió. Pero no fue el libro el que se rompió. El tirón violento de Tyler hizo que Madison girara, y su agarre atrapó la manga de su camiseta. La tela se desgarró con un sonido seco, de trueno, desde el hombro hasta media espalda. El silencio cayó como un martillo. Madison se quedó allí, con la camiseta colgando, dejando al descubierto su hombro y parte de la espalda. Pero no fue la piel expuesta lo que congeló a los 4 chicos. Fue la cicatriz, gruesa e irregular. Descendía desde la clavícula hasta más allá del omóplato. Un recordatorio brutal de que había sobrevivido a algo mucho más violento de lo que ellos jamás entenderían. Tyler se recuperó primero, su sorpresa transformándose en burla cruel. ¿Y eso qué es? ¿Una cicatriz de problemas con papá? Alguien te golpeó antes de que tuviéramos la oportunidad. La temperatura pareció descender 10 grados. La mano de Madison se apretó sobre los restos del manual de su padre. Su respiración cambió. Se volvió más profunda, más peligrosa. El control sereno se resquebrajó. Apenas. Dejando ver algo debajo que hizo que Derek diera un paso hacia atrás, sin pensarlo. ¿Quieren saber sobre esta cicatriz? La voz de Madison era otra. Todavía baja, pero con un filo, como una hoja desenvainándose. El recuerdo se estrelló contra sus defensas. 3 años atrás, el sótano de su casa convertido en sala de entrenamiento. Su padre, en casa durante su último permiso. Estaban practicando combate cuerpo a cuerpo. Técnicas avanzadas. Ella tenía 15. Se sentía confiada. Pensaba que ya lo había dominado todo. Tienes que estar lista para el dolor, había dicho él, rodeándola como un lobo. Las peleas reales no son como en las películas. Madison, son feas. Duelen, y a veces... Se movió más rápido de lo que ella podía procesar. Una combinación que nunca había visto antes. Intentó contraatacar. Se equivocó. El cuchillo táctico supuestamente seguro. Con filo desafilado la alcanzó mal. La tela y la piel se rompieron. Cayó contra los estantes de equipo. La sangre llegó rápido. El dolor aún más rápido. Pero lo que más recordaba era la cara de su padre. El gran Navy SEAL. El hombre que había sobrevivido 3 misiones en lugares que ni salían en las noticias. Se arrodilló junto a ella, llorando, presionando su camisa sobre la herida, llamando a su madre, pidiendo perdón una y otra vez. Está bien. Papá, susurró ella entre el dolor. Soy fuerte como tú. Él la abrazó entonces, entre sangre y lágrimas. No, mi niña. Eres más fuerte, mucho más. 6 meses después, UNIED en Afganistán se aseguró de que nunca pudiera abrazarla de nuevo. Madison parpadeó, regresando al presente. 4 chicos la miraban. 4 chicos que creían saber lo que era la fuerza. Esa cicatriz, dijo, girándose para que todos la vieran bien. Fue el último regalo de mi papá, Navy SEAL, del equipo 6. Me estaba enseñando a sobrevivir. A gente como ustedes. Brandon y Kyle se miraron. Algo en el tono de Madison, en la forma tan casual en que dijo equipo 6. Activó alarmas en sus instintos de matón. Pero Tyler ya había cruzado una línea. Estaba demasiado lejos, demasiado herido, para reconocer el peligro. Navy SEAL, bufó Tyler. Sí, claro. Y yo voy a jugar en la NFL el próximo año. Derek, deja de quedarte parado como idiota. Ayúdales a sujetarla. Derek dudó, el conflicto dibujado en su rostro. Tyler, esto ya se fue muy lejos. Tal vez deberíamos... Te dije que nos ayudes. La máscara de Tyler se cayó por completo, dejando ver la desesperación debajo. ¿O quieres volver a comer solo en el baño? ¿Te acuerdas de primero de secundaria? ¿Te acuerdas de lo que te salvamos? Los hombros de Derek se hundieron. Avanzó con desgano, uniéndose al círculo alrededor de Madison. 4 chicos, una chica, las matemáticas que tanto le gustaban a Tyler. Esto es lo que va a pasar, dijo Tyler, recuperando su confianza por el número. Vas a disculparte por faltarnos al respeto, vas a hacer nuestros ensayos,
Y vas a aprender cuál es tu lugar en esta escuela. Brandon, Kyle. Agárrenle los brazos. Vamos a enseñarle algo de respeto. Brandon fue por su brazo izquierdo, Kyle por el derecho. Sus movimientos eran coordinados, ensayados. ¿Cuántos estudiantes habían quebrado con esa misma rutina? ¿Cuántas veces lo habían hecho Madison? Susurró algo. ¿Qué dijiste?, preguntó Tyler, acercándose. Dije 3 segundos. Los ojos de Madison se clavaron en los suyos. Es todo lo que necesito. Tyler se rió. Brandon y Kyle extendieron los brazos. Derek se mantuvo al margen, avergonzado, asustado. Y Madison se movió. Los siguientes 3 segundos se desplegaron como un ballet letal. Madison bajó su peso, rompiendo el agarre de Brandon antes de que pudiera afirmarse. Su mano izquierda se lanzó, localizando el punto de presión en la muñeca de él, que lo dejó con el brazo dormido. Mientras Brandon se retiraba, ella giró, usando su cuerpo como escudo contra Kyle. Kyle, entrenado como luchador, reaccionó, bajó el cuerpo, buscando atraparla por las piernas. Madison ya lo esperaba, subió la rodilla, no para golpear, sino para desviar. El impulso de Kyle lo llevó directamente contra Brandon, y los dos terminaron enredados en un revoltijo de brazos y maldiciones. 2.5 segundos. Tyler, al ver a sus amigos tropezar, se lanzó hacia ella rugiendo. Madison se mantuvo firme, esperando hasta el último instante. Entonces se hizo a un lado, una mano en la chaqueta de Tyler, aprovechando su propia fuerza, incapaz de detenerse. Tyler chocó de cara contra una estantería. Los libros cayeron como lluvia de papel. 3 segundos exactos. Madison quedó en el centro del caos. Respiración firme, camiseta aún rota, cicatriz aún visible. Pero ahora la vulnerabilidad se había esfumado, reemplazada por algo que los chicos nunca habían enfrentado. Violencia controlada, precisión entrenada, calma de guerrera. Tyler se incorporó del suelo, la sangre escurriendo de su nariz. «¡Maldita perra! ¡Te voy a destruir!». Mi papá solía decir. La voz de Madison cortó su furia como una cuchilla, que la verdadera fuerza es mantener la calma cuando todos los demás la pierden. Tú no eres fuerte, Tyler. Solo haces mucho ruido. Algo se quebró en los ojos de Tyler. La máscara no solo se deslizó, se rompió por completo. Sacó su celular con manos temblorosas, buscando frenéticamente entre sus videos. ¿Quieres ver lo que es ser fuerte? ¿Quieres ver lo que hacen los verdaderos hombres? Encontró lo que creía estar buscando y presionó reproducir, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma, pero en su furia y dolor. Había abierto el video equivocado, en lugar de mostrar alguna amenaza o prueba de poder. La pantalla mostró otra escena. La casa de Tyler, su padre, borracho, con el rostro rojo de ira, y su voz, arrastrada pero clara: «Eres débil, patético. No como yo. Pude haber llegado a la NFL si no hubiera embarazado a tu madre. No vales nada. ¿Me oyes? Nada». El video seguía, el sonido de golpes, la voz más joven de Tyler, tal vez de 14 años, llorando, suplicando. La cámara temblando mientras trataba de grabar en secreto evidencia de lo que realmente era su hogar. Tyler se dio cuenta de su error demasiado tarde. Brandon, Kyle y Derek ya lo habían visto. Ya lo habían escuchado. El secreto más oscuro del mariscal de campo quedaba al descubierto en el silencio de la biblioteca. «Apágalo», susurró Tyler. Pero su pulgar no reaccionaba. El video seguía. La voz de su padre volviéndose más fuerte, más cruel. «Los hombres de verdad no lloran. Los hombres de verdad toman lo que quieren. Los hombres de verdad». Madison se movió entonces, pero no para atacar. Dio un paso al frente y tomó el teléfono suavemente de las manos temblorosas de Tyler. Detuvo el video. Lo borró de la lista de reproducción reciente y se lo devolvió. «Todos peleamos con demonios», dijo en voz baja, «pero tu demonio no soy yo. Nunca lo fui».
Tyler la miró fijamente. Luego a sus amigos, que habían presenciado todo. Su imagen cuidadosamente construida de fuerza se desmoronaba como castillo de arena mojada. El silencio entre ellos era pesado, lleno de verdades reveladas y máscaras rotas. Brandon se puso de pie lentamente, frotándose el brazo adormecido. Volvió a mirar la cicatriz de Madison, luego la nariz ensangrentada de Tyler, después sus propias manos. Algo cambió en su expresión. Kyle seguía en el suelo, no por lesión, sino por algo más profundo. Derek no se había movido, con lágrimas corriéndole por el rostro. Y en ese momento, en esa biblioteca silenciosa, con ropa rota y verdades desnudas, algo fundamental se transformó. La pregunta ya no era si Madison podía derrotarlos físicamente. Eso ya estaba claro. La pregunta ahora era si alguno de ellos tenía la fuerza suficiente para enfrentar la verdad que ella acababa de revelar. Sobre la fuerza, sobre el dolor, sobre lo que realmente significa ser humano en un mundo que exige que seamos otra cosa. La tormenta afuera finalmente se rompió, la lluvia golpeando las ventanas como aplausos por una obra que nadie esperaba, y Madison Walker. La chica callada con la cicatriz y el padre muerto. Se mantuvo en el centro de todo, esperando a ver cuál versión de esos chicos se levantaría a continuación. Los guerreros que fingían ser, o los humanos heridos que en realidad eran. La lluvia contra los cristales de la biblioteca sonaba como 1000 dedos tocando al mismo tiempo, esperando que alguien hiciera el siguiente movimiento. Brandon Hayes estaba allí, su brazo aún colgando sin fuerza a un costado, mirando fijamente la cicatriz de Madison como si contuviera respuestas a preguntas que nunca se atrevió a formular. El linebacker al que todos llamaban el martillo, de pronto parecía más un niño perdido que un arma. La voz de Brandon se quebró. Tragó saliva y volvió a intentarlo. Mi papá me hace renunciar a las cosas. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago quieto. Tyler, con la sangre aún goteando, lo miró confundido. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Brandon nunca se apartaron de la cicatriz de Madison. Esa marca cuenta una historia, no una sobre un dolor que enseña. No solo duele. Su mano buena fue hacia su mochila, moviéndose con cuidado, casi con reverencia. Mi papá dice que los hombres de verdad no crean, destruyen, que los hombres de verdad golpean, rompen cosas, que no. Sacó una libreta negra de dibujo, su portada desgastada de tanto esconderla, de meterla con prisa cuando alguien se acercaba, que no dibujan. Kyle se incorporó desde el suelo, sin la elegancia de luchador de siempre. Brandon, ¿qué? Cállate. La voz de Brandon se quebró completamente. Solo, cállate y déjame. Abrió la libreta con manos temblorosas. Página tras página de arte increíble. Retratos de estudiantes cuando creían que nadie los miraba. Paisajes de lugares que solo existían en su imaginación. Dibujos abstractos que destilaban emoción sobre el papel. En primero de prepa susurró. Clase de arte. La profe Rodríguez dijo que tenía talento real, que podía ganar becas, ir a una escuela de arte. Estaba tan feliz. Corrí a casa para contarle a mi papá. Su risa fue amarga. Quemó mis materiales en el patio. Me obligó a mirar. Dijo que debía dejar de actuar que la voz de Madison ahora era suave. Ya no en modo guerrera, sino humana. Tú sabes, Brandon no pudo decirlo. Me metió a fútbol americano. Me hizo aumentar masa muscular. Me enseñó a golpear en lugar de crear. Y me volví bueno en eso. Tan bueno destruyendo que olvidé que alguna vez quise construir. Miró a Tyler, su mejor amigo desde secundaria. ¿Te acuerdas cuando hacíamos fuertes con sábanas? Antes de la prepa, antes de pensar que ser cruel era igual a ser fuerte. Tyler se limpió la sangre del rostro, mirando entre Brandon y Madison como un animal acorralado. Eso era de niños. Crecimos. No dijo Kyle de pronto, con una voz tan firme que todos se volvieron hacia él.
Solo aprendimos a escondernos mejor. El campeón estatal de lucha libre, el tipo que podía inmovilizar a cualquiera en 30 segundos. Se arremangó lentamente. Las luces fluorescentes de la biblioteca revelaron las cicatrices de inmediato. Líneas blancas y delgadas cruzaban sus antebrazos como un mapa del dolor. Algunas viejas y pálidas, otras aún rosadas. Derek soltó un jadeo. Kyle. La lucha libre oculta esto, dijo Kyle, su voz distante, casi clínica. Mangas largas en los entrenamientos. Nadie pregunta. Dolor por fuera para ignorar lo que duele por dentro. Trazó una cicatriz particularmente profunda con el dedo. Esta es de cuando gané el estatal. Todos aplaudiendo, mi papá abrazándome, los entrenadores diciendo que me iría becado a una universidad top. Y todo lo que podía pensar era en lo vacío que me sentía. Que la única vez que sentía algo real era cuando la cuchilla... Basta. La voz de Tyler ahora era desesperada. Dejen de hablar, los dos. Esto es lo que ella quiere, los está manipulando, los está volviendo débiles. Débil es la risa de Kyle sonó hueca. Tyler. Intenté matarme el año pasado. Me tomé un frasco entero de pastillas después de entrenar. ¿Sabes quién me salvó, Brandon? Me hizo vomitar. Se quedó conmigo toda la noche. Nunca se lo dijo a nadie. Eso es fuerza, eso es hermandad. No, esto. Madison observaba cómo las dinámicas se desmoronaban, cómo la jerarquía cuidadosamente construida se derrumbaba. Esos chicos que habían aterrorizado a la escuela, que habían hecho su vida un infierno desde que se transfirió. Eran solo adolescentes rotos, interpretando los papeles que les habían asignado. Pero comprender no significaba perdonar. Aún no. Derek había estado en silencio todo ese tiempo, su cuerpo delgado temblando. El chico que aspiraba a ser el mejor promedio, que había cambiado su honestidad por protección, miraba entre sus antiguos protectores y su conciencia. Finalmente. Algo hizo clic en su mirada. Dio un paso adelante, colocándose entre Tyler y Madison. Ya basta, su voz era baja pero firme. Esto no somos nosotros. No tenemos que seguir siendo esto. El rostro de Tyler se retorció con furia. Quítate del medio, Derek. Ya se te olvidó lo que hicimos por ti. Ya olvidaste lo que le pasa a los nerds asiáticos debiluchos que... La bofetada sonó en la biblioteca como un disparo. La mano de Derek ardía por el golpe, pero no la bajó. Tyler se quedó congelado, su mejilla enrojeciéndose, más sorprendido que herido. Mi nombre, dijo Derek con voz firme, es Derek Chen, no nerd asiático, no niño de matemáticas, no ninguna de las cosas que dices para sentirte más grande. Ya no voy a seguir protegiendo tu versión de fuerza. Me pegaste. La voz de Tyler era pequeña, confundida. Tú. Me pegaste y aquí estoy, respondió Derek. Resulta que no necesitaba que me protegieras. Necesitaba que dejaras de ser lo que me obligaba a buscar protección. Algo crujió en la mirada de Tyler. La confusión cristalizó en pura rabia. Todas las lecciones de su padre. Todo el dolor que había tragado y transformado en crueldad. Explotaron de golpe. Cargó hacia Madison, empujando a Derek, Brandon y Kyle, con un rugido más cercano a un animal herido que a un ser humano. Madison pudo haberlo esquivado. Pudo haberlo empujado contra otra estantería. Pudo haberlo derribado con fuerza. Pero algo en ese rugido, esa expresión de dolor absoluto, cambió su decisión. A veces, la mayor compasión es permitir que alguien desahogue su furia contra algo que no va a romperse. Lo dejó que la agarrara. Las manos de Tyler encontraron sus hombros. Su impulso los hizo caer hacia atrás. Madison controló la caída, rodó con él y, en un movimiento demasiado rápido para cualquier ojo sin entrenamiento, invirtió las posiciones. Tyler no supo qué pasó hasta que se vio boca abajo sobre la alfombra, con el brazo de Madison enroscado alrededor de su cuello desde atrás. La estrangulación trasera, una de las primeras técnicas avanzadas que su padre le había enseñado. Esta llave es íntima, le había dicho.
Sientes su pulso, su respiración, su miedo. Tienes su vida en tus brazos. Úsala solo cuando sea necesario. Suéltala en cuanto puedas. Tyler luchaba. Sus músculos entrenados en fútbol forcejeaban contra el agarre. Pero Madison tenía ventaja, técnica y algo más propósito. Aplicó presión con cuidado, lo suficiente para controlarlo sin hacerle daño. «Shh», le susurró al oído. «Deja de pelear. Solo respira, suelta», jadeó Tyler. Su rostro enrojecido. Todavía no la voz de Madison era serena. «Primero necesitas entender algo. Esta sensación, esta impotencia, este miedo, es lo que les das a los demás cada día. ¿Cómo se siente?» Los esfuerzos de Tyler se intensificaron. Luego fueron debilitándose poco a poco. No por la llave. Madison era demasiado precisa para eso, sino por otra cosa. Las lágrimas vinieron primero, escurriendo de sus ojos hacia la alfombra. Luego los sollozos, grandes y profundos, que sacudieron su cuerpo entero. «No puedo», lloraba Tyler, sin ningún disfraz. «No puedo ser débil. Él, mi papá». Madison aflojó un poco el agarre, lo suficiente para que respirara mejor pero no escapara. Llorar no es debilidad. Tyler, es ser humano. Tú no entiendes, las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Cuando el equipo pierde, cuando no soy perfecto. Él la golpea. A mi mamá. Dice que es mi culpa, que si fuera más fuerte, si fuera como él. La confesión rompió algo en la sala. Brandon y Kyle se acercaron, sus propias lágrimas cayendo. Derek se arrodilló junto a ellos. 4 chicos que habían construido su identidad sobre una fuerza falsa, derrumbándose juntos. «Mi papá», continuó Tyler, con voz desgarrada, «le rompió 3 costillas el mes pasado. Después de que lancé 2 intercepciones contra Prepa Oriente. Dijo que los hombres de verdad no cometen errores. Dijo que debía aprender consecuencias. Pero a mí no me golpea. Nunca me ha golpeado. Solo a ella. Y ella lo aguanta. Lo aguanta y me dice que no es mi culpa. Pero yo sé. El agarre de Madison se transformó de sujeción a abrazo. Apretó contra ella a Tyler, ese chico que intentó hacerle daño, que le rompió la camiseta y se burló de su cicatriz. Lo sostuvo mientras él se rompía por completo. «Escúchame», dijo Madison, su voz ahora cargada de convicción. «Tu padre está equivocado. Los hombres de verdad no hieren a otros para sentirse fuertes. Los hombres de verdad protegen. Los hombres de verdad admiten que tienen miedo. Los hombres de verdad piden ayuda». «¿Como tu papá?», preguntó Tyler entre lágrimas. «Mi papá lloró», dijo Madison, la noche antes de su última misión. Nos abrazó a mí y a mi mamá y lloró porque tenía miedo de no regresar. Eso no lo hizo débil, lo hizo humano. Y cuando el IAD alcanzó su convoy, aún logró sacar a 2 soldados heridos antes de que... Ahora Madison también lloraba. 5 adolescentes en círculo, en el suelo de la biblioteca, con sus lágrimas mezclándose, su dolor compartido. La tormenta seguía afuera. Pero adentro estaba ocurriendo otra cosa, algo que se parecía menos a una victoria y más a una sanación. «Egem». Todos levantaron la mirada. La señora Thompson, la bibliotecaria en jefe, estaba allí. La señora Thompson de cabello canoso y suéter tejido, que parecía tener 100 años desde que eran de primer año. Observó la escena, la camiseta rota, los libros esparcidos, la nariz sangrante de Tyler, las lágrimas en cada rostro. «He estado observando», dijo con simpleza. «Desde mi oficina. Vi todo». Tyler intentó alejarse de Madison, el pánico en sus ojos. «Señora T, yo puedo explicar». «No es necesario», respondió ella. Se movió lentamente, con pasos deliberados, e hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se sentó en el suelo con ellos, sus rodillas viejas crujiendo. «Saben, tuve un hijo, David, un chico brillante, tranquilo, amaba leer». Los adolescentes se miraron entre sí, inseguros de a dónde iba todo eso.
Lo acosaban, continuó la señora Thompson. Todos los días. Durante 3 años. Chicos que pensaban que la crueldad era fuerza. Chicos que habían sido heridos y pasaban ese dolor como un virus. Hizo una pausa. Sus ojos perdidos en algún punto lejano. David se quitó la vida hace 6 años. Dejó una nota diciendo que no podía soportar despertar con miedo ni un día más. El silencio fue ensordecedor. La mano de Kyle fue instintivamente a sus cicatrices. Desde entonces trabajo aquí, dijo la señora Thompson. Observando. Esperando. Con la esperanza de ver algo que creí que nunca vería. Miró a cada uno de ellos. Uno por uno. Ustedes 5 se acaban de salvar entre sí. ¿Lo entienden? Acaban de romper un ciclo que se ha llevado a demasiados. Madison sintió algo en su bolsillo. El manual táctico de su padre. De algún modo aún con ella después de todo. Al sacarlo. Cayó al suelo un sobre sellado. Su nombre estaba escrito en la portada con la letra de su padre, junto con unas palabras adicionales. Para abrir cuando uses lo que te enseñé, con manos temblorosas. Abrió la carta, la escritura de su padre. Un poco más desordenada de lo habitual. Llenaba la página. Mi queridísima Madison leyó en voz alta, su voz temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que tuviste que usar las habilidades que te enseñé. Lo siento por eso. Esperaba que el mundo fuera más amable. Pero también estoy orgulloso, porque sé que las usaste no solo para pelear, sino para proteger, no solo para ganar, sino para sanar. La cicatriz que llevas, la que te dejé por accidente, me ha perseguido todos los días desde entonces. Pero tú me enseñaste algo ese día. La verdadera fuerza no es nunca caer. Es ayudar a otros a levantarse. Es convertir nuestras heridas en sabiduría. Nuestro dolor en propósito. No sé qué situación te llevó a abrir esta carta, pero te conozco. Sé que encontraste la manera de crear guerreros de paz, no de guerra. Demostrar a otros que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el mayor acto de valentía. Con todo mi amor. Papá, PD. El verdadero secreto que nunca te enseñé es el perdón. Para los demás, para ti misma. Úsalo bien. Madison dobló la carta con cuidado y luego miró a su alrededor. Tyler, con la sangre ya seca en el rostro, con la vergüenza y la esperanza peleando en sus ojos. Brandon, aferrado a su cuaderno de dibujo como si fuera su ancla. Kyle, con las cicatrices al descubierto, pero de algún modo con el rostro más liviano. Derek, con la espalda recta, probablemente por primera vez en años. Y la señora Thompson, el ángel guardián con suéter de lana. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Tyler. Su voz pequeña. Mi papá, la escuela, todo se va a derrumbar. No dijo Madison con firmeza. Todo se va a acomodar. Señora Thompson, Tyler necesita denunciar a su padre. Por el bien de su mamá. La señora Thompson asintió. Lo ayudaré. Conozco gente. Gente buena que puede asegurarse de que tú y tu mamá estén a salvo. ¿Y nosotros?, preguntó Brandon. ¿Qué hacemos? Madison se puso de pie. Y uno por uno. Ayudó a los demás a levantarse. Cambiamos las cosas. Les mostramos a los demás lo que aprendimos hoy. Que la fuerza viene en diferentes formas. Que pedir ayuda es un acto valiente. Que el arte, la lucha, las calificaciones y el deporte pueden coexistir con la bondad. 6 meses después. El gimnasio de la preparatoria Westfield estaba repleto, no por un partido ni por una asamblea escolar, sino por algo nuevo. Una pancarta colgaba del escenario Fortaleza en la vulnerabilidad, una nueva definición de valentía. Tyler Morrison estaba de pie en el podio, ya no el mariscal engreído, sino algo más real. Su madre estaba en la primera fila, libre del hombre que ahora cumplía condena por violencia doméstica. La voz de Tyler era firme mientras hablaba. Hace 6 meses. Yo pensaba que ser fuerte significaba nunca mostrar debilidad. Pensaba que ser hombre era ser cruel. Estaba equivocado. Miró a Madison, quien estaba con los demás presentadores,
Una chica con la mitad de mi tamaño me enseñó que la verdadera fuerza es admitir cuando estás roto y pedir ayuda para sanar. Brandon habló después, su arte exhibido alrededor del gimnasio, retratos de estudiantes siendo ellos mismos. Aprendí que crear requiere más valor que destruir, que la belleza y la fuerza no son opuestos, sino aliados. Kyle mostró sus cicatrices sin vergüenza. Aprendí que el dolor que escondemos crece en la oscuridad, pero cuando lo compartimos, cuando dejamos que otros vean nuestras heridas, descubrimos que no estamos solos, que sobrevivir es apenas el primer paso. La verdadera victoria es aprender a vivir. Derek habló sobre encontrar su voz. Aprendí que la protección basada en el miedo no es protección. La verdadera seguridad viene de comunidades que nos aceptan como somos, no como esperan que seamos. Finalmente. Madison subió al escenario. Llevaba una camiseta sin mangas, su cicatriz a la vista, sin miedo ni vergüenza. Mi papá me enseñó a pelear, pero más importante aún, me enseñó cuándo no hacerlo. Me enseñó que los más grandes guerreros son quienes crean paz, no guerra, quienes construyen en lugar de destruir, quienes levantan a otros en vez de derribarlos. La multitud guardó silencio, absorbiendo cada palabra. En el público había decenas de estudiantes que habían sido acosados, que habían sido los acosadores, o ambas cosas. La señora Thompson se secó las lágrimas, viendo el legado de su hijo transformado en algo hermoso. Estamos iniciando un programa, anunció Madison. Entrenamiento de defensa personal que va más allá de lo físico. Grupos de apoyo para quienes enfrentan traumas. Terapia artística con Brandon. Consejería entre pares con Derek. Mentoría deportiva con Tyler y Kyle. Enfocada en competencia saludable y bienestar emocional. Porque la fuerza no se trata de ser invulnerables, se trata de ser humanos, juntos. La ovación fue ensordecedora. Pero más allá del aplauso, lo que se sintió fue esperanza. Cuando terminó la presentación y decenas de estudiantes se inscribieron en los programas, Madison sintió la presencia de su padre, no como un fantasma ni como un recuerdo, sino como un legado vivo en cada persona que eligió sanar en lugar de herir, conectar en lugar de aislarse, y mostrarse vulnerable en lugar de aparentar fuerza falsa. La chica con la cicatriz había cumplido su promesa, había creado guerreros de paz. Y todo comenzó con una camiseta rota, una herida expuesta y la idea revolucionaria de que, tal vez, solo tal vez, todos estamos librando batallas que nadie más ve y que, quizás, la respuesta no es pelear más fuerte, sino pelear juntos. La tormenta había pasado. El sol entraba por las ventanas del gimnasio, y en la preparatoria Westfield, la fuerza tenía una nueva definición. Una escrita no en el dolor, sino en la esperanza, no en el miedo, sino en el amor, no en el aislamiento, sino en la comunidad. La chica callada de la biblioteca lo había cambiado todo, no con los puños aunque sabía defenderse, no con las palabras aunque podía inspirar, sino con el valor de mostrar que incluso los más fuertes entre nosotros llevan cicatrices, y que a veces, esas cicatrices son justo lo que alguien más necesita ver para creer que también puede sanar. Un año después, Madison se encontraba en la misma biblioteca donde todo había cambiado, pero esta vez, no estaba sola. El espacio se había transformado en el centro conmemorativo Marcus Walker, en honor a su padre. Las mesas silenciosas donde antes se sentaba aislada, ahora estaban llenas de estudiantes ayudándose unos a otros no solo con tareas, sino con la vida. Madison llamó una voz. Se giró y vio a un estudiante de primer año, tal vez de 14 años, con gafas remendadas con cinta adhesiva y un papel arrugado en la mano. Me dijeron que tú podrías ayudar. El chico era pequeño para su edad. El papel en su mano era cruel, uno de esos mensajes anónimos que podían arruinarte toda una semana. Madison reconoció el miedo en sus ojos, el mismo que había visto en Derek. Años atrás.
¿Cómo te llamas?, preguntó ella con suavidad. Jamie, susurró él. Jamie Rodríguez. Bueno. Jamie. Vamos a hablar sobre lo que realmente significa ser fuerte. Antes de que pudiera continuar, Tyler apareció, ya sin su chaqueta de fútbol. Vistiendo una camiseta sencilla con el mensaje «La vulnerabilidad es valentía». Había perdido su beca deportiva cuando todo salió a la luz sobre su padre, pero había ganado algo mucho más valioso: propósito. «Hola, campeón», le dijo Tyler a Jamie, su voz cálida. «Primera semana de prepa, es dura, ¿verdad?». Jamie asintió, aferrándose al papel arrugado. «¿Puedo contarte algo?». Tyler se agachó a su altura. «Hace 4 años. Yo era el que escribía notas como esa. Pensaba que me hacía poderoso. ¿Quieres saber lo que aprendí desde el otro extremo de la biblioteca?». Brandon alzó la vista desde donde enseñaba técnicas de dibujo a un grupo de estudiantes. Su obra más reciente, un mural en la pared de la biblioteca, mostraba a 5 adolescentes de pie juntos, cuyas sombras formaban la palabra humano. Madison observó cómo Tyler compartía su historia con Jamie, cómo Brandon se ofrecía a enseñarle arte como vía de escape, cómo Kyle lo invitaba a unirse al grupo de meditación. Vio a la señora Thompson sonreír desde su escritorio, con la foto de su hijo David ahora colgada en un lugar de honor, junto a una placa que decía «En memoria de David Thompson», cuya historia continúa salvando vidas. La noticia local había recogido su historia. Luego, medios nacionales. Escuelas de todo el país estaban implementando su modelo. Pero Madison sabía que la verdadera victoria no estaba en los titulares. Estaba en momentos como ese, en un niño asustado que aprendía que no tenía que luchar sus batallas solo. «¿Sabes lo que me enseñó mi papá?», dijo Madison a Jamie. «Me dijo que las batallas más difíciles no se pelean con los puños, sino con compasión, no con rabia, sino con entendimiento, no en soledad, sino en compañía». Jamie miró el papel en su mano, luego a los 5 adolescentes que lo rodeaban, no con juicio, sino con aceptación, lentamente, con determinación. Rompió la nota en pedacitos. «Enséñenme», dijo simplemente. Y lo hicieron. Con paciencia y sin prisa, lo hicieron. Tyler le enseñó a Jamie técnicas básicas de defensa personal, pero no para pelear, para protegerse, para caminar por la escuela con la cabeza en alto. Cada movimiento venía acompañado de una lección más profunda: cuándo usarlo, cuándo no. Y por qué la fuerza verdadera no está en los músculos, sino en el control. Brandon le mostró su cuaderno de bocetos, le prestó lápices y lo dejó expresarse sin miedo al juicio. Jamie dibujó su miedo, su rabia, su esperanza. En un rincón tranquilo de la biblioteca, el arte se volvió refugio, igual que lo había sido para Brandon años antes. Kyle lo llevó al jardín interior, donde ahora se realizaban las sesiones de respiración y meditación, sentados bajo el cielo. Kyle le explicó que no necesitaba ocultar su ansiedad, ni su tristeza, ni ese nudo en el pecho que a veces no lo dejaba respirar. «Aquí no eres raro», le dijo, «aquí eres real». Derek, siempre meticuloso y atento, le ayudó con sus tareas, pero también le enseñó algo más importante: cómo levantar la voz sin miedo. En uno de los nuevos talleres de expresión oral, Jamie leyó en voz alta un poema que escribió sobre la soledad, y fue ovacionado por sus compañeros. Y Madison fue su ancla. Lo guiaba sin empujar, lo escuchaba sin interrumpir, lo observaba sin juzgar. Se aseguraba de que supiera, cada día, que no estaba solo, que había una red invisible pero firme sosteniéndolo, formada por personas que alguna vez estuvieron rotas, pero eligieron reconstruirse juntas. El programa creció, en menos de un año. Otras 5 escuelas del estado adoptaron el modelo, luego 10 más. Los medios hablaban de el movimiento Westfield, pero para los que vivían dentro de él, no era un movimiento, era supervivencia, era amor, era reparación. En una asamblea estatal,
Madison fue invitada a hablar frente a más de 1000 estudiantes, educadores y funcionarios. Vestía de forma sencilla, como siempre, con su cicatriz al descubierto y su carta del padre en el bolsillo interior, doblada con cuidado. Dicen que fui valiente, comenzó. Pero yo no lo fui. Yo tenía miedo. Tenía dolor. Me sentía sola. Lo único que hice fue no permitir que eso me definiera. No peleé contra 4 chicos. Peleé contra el silencio. Contra la idea de que así son las cosas. Contra la normalización del dolor. Mi papá me enseñó técnicas de combate continuo. Su voz firme. Pero también me enseñó a leer a las personas. A ver más allá del odio. Me enseñó que a veces el matón no es el enemigo. El enemigo es lo que le enseñaron a creer que debía ser. Se detuvo, escaneando la multitud. Había lágrimas en los rostros. Gente tomando nota. Docentes apretando la mano de colegas. Estudiantes mirando a sus propios compañeros de otra manera. No quiero más estatuas de bronce ni días de aplausos falsos, dijo. Quiero salas seguras en cada escuela. Quiero que los niños como Jamie tengan a alguien a quien acudir. Quiero que los chicos como Tyler no terminen convertidos en sus padres. Quiero que la fuerza no se mida por gritos ni por golpes, sino por la capacidad de decir, estoy roto. ¿Me ayudas? Terminó su discurso con una frase de la carta de su padre. La verdadera técnica secreta es el perdón. Para los demás, para uno mismo. Que nunca olvidemos eso. La ovación duró más de 2 minutos, y cuando bajó del escenario, Tyler la abrazó con fuerza. Brandon le dio un dibujo, una versión de ella misma. Sin cicatriz, pero con un brillo en el pecho. Kyle, en silencio, se paró a su lado. Derek le entregó una copia impresa de su discurso, ya traducido al náhuatl para un programa intercultural, y Jamie la miró como si acabara de ver a un superhéroe real. Al final de ese día, mientras el sol caía sobre la explanada de la preparatoria estatal, Madison se sentó sola en una banca, pero no se sintió sola. Escuchó el sonido del viento, de risas jóvenes, de esperanza viva. Tocó el sobre en su bolsillo. Sonrió. Porque ahora lo sabía con certeza, su cicatriz no era una herida, era un mapa. Un recordatorio de dónde había estado, y una promesa de a dónde podía guiar a otros, y en algún rincón de esa tarde dorada, entre hojas cayendo y voces renacidas. Su padre de alguna forma también estaba allí,